Hola a todos, en este vídeo vamos a profundizar un poco más sobre las envolventes. Para ello voy a crear un oscilador. Hoy voy a probar con diente de sierra, voy a crear un control de volumen y la salida de audio de, de mi patch de Max. Para modificar la amplitud con una envolvente, pues voy a poner un objeto de multiplicación. Puedo poner que por defecto sea cero, así si no llega ningún valor de la envolvente a la multiplicación, pues voy a estar multiplicando la amplitud de la señal por cero y no voy a escuchar nada. Por otro lado, voy a añadir lo que vimos en el tutorial anterior, que es un objeto function conectado a line para modificar la amplitud de la envolvente. Todo ello, pues lo puedo conectar a un teclado, convierto la nota MIDI a frecuencia y aprovecho cuando sale esa nota para lanzar la envolvente. Y voy a añadir pues, un par de controles de la envolvente que son muy útiles, como, como son los mensajes de set domain, acompañado del valor para indicar la duración de la envolvente y el mensaje clear para cuando quiero volver a dibujar mi envolvente. Con esto, pues puedo escuchar las notas que tengo. Voy a bajar un poco el volumen por si acaso y a dibujar una envolvente inicial. Por defecto, pues le voy a dar 2 segundos. Y de esta forma, pues veis que ya puedo escuchar mi envolvente. Otra cosa que no he tenido en tiempo o que no he tenido en cuenta es utilizar el velocity que sale del teclado. Si recordáis, voy a hacer un poco de espacio. En esta segunda salida del teclado aparece el velocity, que si en vez de este objeto lo que tengo es un objeto node in, pues tendría la altura de la tecla que pulso en mi teclado MIDI y el velocity, pues según bajo la tecla de mi teclado MIDI. En este caso, el velocity cambia si pulso aquí abajo, pues el número es más bajo, y si pulso arriba, el número es más alto, con lo que van a sonar más fuertes los sonidos que yo puse aquí arriba. Pero para que suene más fuerte, en el caso de mi sintetizador, tengo que añadir algún mecanismo que haga que suene más fuerte o más piano. Ese mecanismo va a ser dividir este valor entre 127. De esta forma, cuando se levanta la tecla que sale el valor cero, pues 0 entre 127 es cero y llegaría el mensaje cero de amplitud. Cuando yo pulso el máximo de fuerte, pues la amplitud es 1 y va a sonar el volumen normal que debería sonar. Entonces voy a tener valores entre nada y 1 que es el valor máximo que puedo tener si multiplico la señal por el resultado de esta división. Eso lo podría hacer antes de la envolvente, por ejemplo. Da igual en este caso el orden de las multiplicaciones, porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Y para no tener este bang aquí atravesado, como al pulsar una tecla sale tanto el valor de nota como el de velocity, puedo conectar el bang aquí, de forma que en este caso el valor de velocity pues lanza la envolvente. Vamos a escucharlo. Subo un poco el volumen. Si pulso arriba, si pulso abajo, suena mucho más piano. Ya tengo un sintetizador con un control de intensidad, envolvente y control de altura. Ya va siendo un sintetizador bastante completo. ¿Problemas que tiene? Pues bueno, es no puedo controlar la duración de las notas, yo pulso y duran lo que yo he indicado aquí. Eso sería la primera limitación. Y la otra es que es un sintetizador monofónico. El paso de un sintetizador monofónico a un sintetizador polifónico lo veremos en otro tutorial más adelante,
pero el que la nota se quede pulsada o no lo podemos cambiar. Para eso tengo que hacer dos pequeños cambios. El primero es modificar cómo está funcionando este teclado. Si tuviera conectado mi controlador MIDI no haría falta hacer este paso, pero ahora como tengo este teclado, pues voy a hacer que cambie de monofónico a polifónico. De esta forma, pues ahora cuando pulso una nota se va a quedar pulsada, ¿vale? El sonido para porque le he dicho que dura 2000 milisegundos, pero se queda pulsada hasta que yo lo vuelvo a pulsar y envía el velocity 0. Con esto puedo hacer un pequeño cambio en mi objeto function y es que tiene la opción de utilizar puntos de sostenimiento, que son sustain points. Simplemente si pulso, tengo que crear otro punto, pulso control y hago clic, o creo que es doble clic. Con doble clic en el punto directamente se crea el punto de sostenimiento. ¿Qué hace el punto de sostenimiento? Pues cuando yo pulse una nota, va a avanzar la envolvente y se va a quedar aquí parada. La única forma de avanzar desde este punto de mantenimiento hacia pues el siguiente se lo hubiera, en este caso hasta el final de la onda, es enviar el mensaje next. Poner aquí, pulso, ahora se va a quedar aquí, puede durar infinito. Cuando pulso next, pues ya avanza y desaparece. ¿Cómo puedo implementar esto para no tener que venir a pulsar next? Pues bueno, yo quiero que cuando despulse la tecla, se envíe el mensaje next. Es decir, cuando yo despulso la tecla, lo que ocurre es que sale un velocity de 0. Solo tengo que seleccionar con el objeto select, seleccionar el 0. Cuando voy a conectar aquí el velocity, cuando voy a desconectar esto aquí un momento, así. Cuando entre un valor aquí que no sea 0, va a salir por esta segunda salida y va a cambiar la amplitud y va a lanzar la envolvente. Es decir, cualquier valor que no sea 0, que va a ser cuando yo pulse en cualquier parte de la tecla, pues va a hacer que empiece el sonido. Y cuando salga cero, porque está seleccionando el 0, pues lanza un bang el select por la primera salida cuando hay un 0. Si conecto select a next, cuando salga el 0, pues va a avanzar por la envolvente hasta que deje de sonar el sonido. Vamos a probarlo. Se queda tenido. Cuando despulse esta tecla, deja de sonar. Vale, eso era para quitar una que se había quedado pulsada de antes. Pulso otra y cuando la suelto, pues ya termina la nota. Con un teclado, pues podríamos ir tocando las distintas notas y así tendríamos un control ya con sustain del sonido. Por último, este dibujo que he hecho, que he hecho yo ahora mismo aquí tiene un nombre concreto de envolvente, que sería una envolvente ADSR. El A sería por el ataque, que es el tiempo que tarda el sonido en ir de cero al valor máximo. Cuanto más rápido, pues el sonido va a ser un poco más explosivo, mucho más nítido. Cuando el ataque dure más tiempo, pues va a tardar más en aparecer y va a sonar como un poco más blando el sonido. El decay, que es cuando el ataque llega al máximo, pues el sonido llega al máximo, baja un poco de volumen hasta el que se va a quedar mantenido, y ese sería el decay. Después vendría la fase de sustain, que es cuando el sonido se queda mantenido. Y por último, la parte de release, que es cuando el sonido deja de sonar. Profundizaremos un poco más en esto en el próximo vídeo. Bueno, con todo esto ya pues tenemos un pequeño pad con una envolvente, en este caso ADSR, pero recordad que puedo cambiar la envolvente por una campana y que sea como una campana, que no hay forma de que se quede tenida, sino que en cuanto yo pulso, pues va a sonar hasta que termina.
Puedo marcar si quiero un punto haciendo doble clic y que sea un punto de sustain y entonces se queda ahí tenido hasta que vuelvo, suelto la nota. Puedo borrar, puedo hacer doble clic otra vez y que se convierta en un punto normal. Puedo borrar un punto pulsando Shift y haciendo clic sobre él y desaparece y así puedo crear otro. O si he creado alguno que no me interesa, pues lo puedo borrar así y modificar y tener distintos tipos de envolventes. Con esto ya tendríamos un primer sintetizador monofónico, solo nos quedaría pues ordenar un poco todos estos elementos para que visualmente quede un poco mejor. He ordenado un poco el sintetizador y por último, esta misma idea que estamos usando con una envolvente, podemos utilizarla no solo para la amplitud, como una envolvente de amplitud, sino que existe la posibilidad de utilizar una envolvente de frecuencia. En este caso, en vez de utilizar una, una nota, voy a duplicar aquí el sintetizador al lado para modificarlo. Voy a bajar el volumen de este para que no lo escuchemos por error. Y voy a quitar un poco de elementos. Voy a mantener el tener una envolvente de volumen, como hacíamos antes, que era pulsando el bang y la escuchamos. Y además voy a crear otra envolvente, pero de frecuencia. ¿Qué puedo hacer con una envolvente de frecuencia? Pues, por ejemplo, podría hacer que el sonido que yo voy a escuchar haga un glissando y pues suba hacia el agudo desde que yo pulso el bang hasta que termine de sonar. Puedo decir que haga un glissando hacia abajo y baje hacia el grave o cualquier otro sonido que yo quiera. Cuando llega un bang a este dibujo, pues va a hacer este recorrido. Recordad que el rango aquí va de 0, que es lo más grave, a 1, que es lo más alto. Hay dos formas de modificar un poco este comportamiento. En frecuencias no voy a querer que la frecuencia del sonido vaya entre 0 y 1, porque las frecuencias audibles pues, son a partir de 20 hercios, como muy muy grave para el sonido humano en cuanto empezamos a tener un poco la idea de qué es la altura. Generalmente pues ya valores más altos. Entonces, para utilizar valores más altos de frecuencia y que yo pueda utilizar, que yo pueda controlar, puedo hacer dos cosas. O bien utilizar el mensaje set range y pongo la frecuencia más grave, por ejemplo, 400 y la más aguda, 500. Y este mensaje pues modifica el rango de este function. Si hago aquí clic entre lo más grave que está aquí, que es 400, ¿veis? La Y pone 400 y lo más agudo que es 500. De esta forma, si lo conecto, pues va a bajar desde 500 hacia 400. Como quiero que los dos duren lo mismo, lo que puedo hacer es o conectar esto a los dos, es lo que voy a hacer, o podría utilizar los objetos send y receive para enviar la duración y no tener que poner estos cables. Pues ya me sobra este bang. Esta va a ser la envolvente de amplitud, va a aparecer de golpe y va a desaparecer y va a ir desde que empieza a sonar hasta que termina, pues haciendo un glissando. Quiere decir que dure todo 2 segundos y activo esto y tengo que tener el bang también conectado aquí para que empiece el sonido. El bang ha llegado. Vale, y me sobra esta multiplicación, que ahora estaba multiplicando por 0, que utilizábamos antes para controlar la intensidad del sonido. Si ahora pulso el bang, voy a bajar un poco el volumen. Podría cambiar la frecuencia para que pues a lo mejor suba y haga algo así, como si fuera una mosca. De esta forma podemos tener envolventes igual para amplitud y para frecuencia. Puedo ordenarlo todo un poco. Si quiero pues esto un poco más grande para que se parezca.
Este es el rango que sería los valores más graves y más agudos de frecuencia que habría en esta representación. Y la otra forma sería no modificar el rango, sino que si tengo el function original daba valores entre 0 y 1, pues utilizar un objeto scale para decirle, en este caso, sin la virgulilla, porque sería para datos, para decirle que los valores que van entre 0 y 1 originalmente quiero que vayan entre 400 y 500. Bueno, como iría después del line, sí que utilizaría scale con la virgulilla. Line sería una señal que iría sacando valores entre 0 y 1 de forma constante, continua, entre esos puntos, y al conectarlo a scale los convertiría haciendo el mismo dibujo, pero entre 400 y 500. Sería análogo, sería parecido a cambiar el rango en este dibujo. Aquí pues modifica los valores directamente en el objeto function. De esta forma los modifica una vez que es una señal de audio, pero digamos sería un poco la misma idea y funcionarían de forma similar. Bueno, este es un poco el resumen de la utilización de envolventes, o bien para la amplitud del sonido, o bien para la frecuencia, y también pues, poder utilizarlas con puntos de sustain para poder tener un pequeño sintetizador monofónico donde al levantar la tecla pues el sonido va a dejar de sonar.